Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Bonsai al Día nuevamente. Hoy nos toca el gran maestro Sergio Luciani, que nos va a platicar sobre la parte del bonsai en primavera desde el punto de vista del hemisferio sur. Sergio, pues tiene una gran pasión que la hemos visto, no solo en la parte de diseño, sino también en la forma humana, en la forma de pensar, interactuar y realizar este arte. Este arte se puede hacer de forma muy mecánica, pero la realidad, cuando uno empieza a cuestionarse, cuando uno empieza a querer saber más y entender más, es cuando esto deja de ser una artesanía y convertirse en un verdadero arte. Entonces, sin más, pues les dejo a Sergio. Estamos. Bueno, arrancamos. Buenas noches para todos, para los que están, para los que se sumen después. Gracias por lo del gran maestro. La idea un poco de esta charla es esta, ¿no? Es tratar de dar un poco de compartir la experiencia. Obviamente, por la gente que veo que están acá, somos todos bastante de experiencia. Así que más que nada va a ser como una charla, una cena. Nos falta el vino, nos falta la cerveza, eso lo podemos imaginar. Pero digamos, es más o menos lo que necesitamos como para empezar a hablar, y es un poco la idea de este conversatorio, que es, como siempre, y como una cuestión fundamental de lo que es el aporte de la Federación para toda la gente. En su momento se transformará en una biblioteca donde la gente pueda ir y acceder y ir buscando material que tenga ganas como para ir viéndolo. La idea en particular de por qué yo decidí hacer este temario es porque como resultado, digamos, de mi trabajo y de muchos años de trabajar ya, que el otro día me di cuenta que son más de 20, un montón. Éramos, José, éramos tan jóvenes, ¿no? Algo pasó. Y, y me di cuenta que en realidad tengo un montón de especies. Y no sé, alguien dando una charla por Instagram me dijo, me comentaba eso, ¿no? Me decía que una de las cosas que le llamaba la atención de mi estudio es la super variedad de especies que tengo. Como el clima de Buenos Aires es un clima medio subtropical, digamos, teniendo algunos recaudos en particular, puedo tener muchas plantas tropicales y puedo tener muchas plantas de frío, muchas plantas de nieve, sin tener nieve y sin vivir en el trópico. Pero digamos, puedo hacer esas cosas, lo que me da como un aspecto, un amplio abanico de especies, y que me hace medio, qué sé yo, aprendí a aplicar muchas técnicas a muchas especies que me permite hablar medio en general, y hablar en general me deja también poder darle un poquito a cada uno dependiendo del país donde viven y el clima donde viven, sin importar. Básicamente, y más allá de mi formación, que fue cambiando, gracias a Dios, tuve un poco la habilidad de poder ir cambiando y ir adaptándome a mis necesidades. Dejé de ser por ahí tan técnico para ser mucho más fisiológico. Y a medida que fui más fisiológico, me hice más técnico. Con lo cual fue muy interesante porque empecé a ahorrar tiempo. Y el ahorrar tiempo se basa increíblemente en una cuestión de observación y respeto a la naturaleza. Parecería ser que no, pero digamos, empecé haciendo bonsai por un motivo y terminé haciendo bonsai por lo que por ahí tiene más onda, que es disfrutar el hacer. ¿Por qué el trabajo este? ¿Por qué trabajar directamente cuáles son los trabajos de primavera? Porque una de las grandes cosas que creo que los libros han manipulado y han modificado son los trabajos que se hacen durante la primavera. Y tal vez sea el momento más importante. Hablo de primavera porque en mi país, en Argentina, en Buenos Aires específicamente, las 4 estaciones son muy marcadas. Pero aún así, en cualquier parte del mundo, un poco más, un poco menos, el ciclo de vida de las plantas se repite en todas partes. Muchas veces se repite y hasta se duplica, dependiendo, o se estiran algunos lapsos de momentos de brotación, de crecimiento, de maduración, pero el proceso es el mismo en todo el planeta. Por decir lo mismo, es un proceso que arranca de estimulación y que termina con la maduración de ese crecimiento en ese ciclo de vida. Hay ciclos un poco más largos, hay ciclos un poco más cortos. En mi caso en particular, por ejemplo, para las personas que conocen al Pitecelorium o al quiebrahacha, como le dicen, acá en mi país pasa 6 meses sin hojas. 6 meses sin hojas. Y se me pone difícil reproducirlo porque nunca llega a una temperatura adecuada, o sea que se entre en el vernáculo, como para poder reproducirlo y que el tipo
ir en raíces de los esquejes. Entonces la única manera de reproducir es haciendo algún tipo de acodos. Y para hacer acodos, el momento es la primavera. Porque en el ciclo de vida, ¿sí?, en el ciclo de desarrollo y de crecimiento del árbol, es cuando la savia empieza a moverse. Y cuando la savia empieza a moverse, empiezan a intercambiarse ciertos fluidos y empieza a haber un montón de diferencias de presión dentro de la planta que hace que la acumulación de ciertas hormonas y de ciertas auxinas favorezca a algunos procesos técnicos de reproducción. En el trópico normalmente eso no ocurre, porque casi siempre la presión osmótica y más allá de la cantidad de luz y el tipo de luz, hay una cuestión de que si nosotros, me ha pasado y cuando he trabajado ahí en el museo, en el Museo Tatsugoro lo hemos hecho y lo hemos puesto en práctica, que se puede estimular para optimizar mucho más el crecimiento. Y eso también se hace en un momento del año. No es que se pueda optimizar todo el año, porque optimizar todo el año también significa, de algún modo, jugar con la posibilidad de estresar los crecimientos. Y cuando uno estresa un crecimiento porque lo lleva muy al punto del crecimiento máximo, después la falencia de uno en la aplicación de técnicas como el abonado, como el riego, lo que puede generar son daños que después se transforman en irreversibles en una velocidad de crecimiento, de generación de biomasa súper más rápida. Entonces eso parece que no, pero termina siendo un poco una complicación. ¿Cuáles son las cosas importantes de por qué, por ejemplo, en el hemisferio sur, desde la mitad de Brasil para acá, por qué es tan importante la primavera para nosotros? Porque de alguna manera es desarrollar todo ese poderío que la planta supo concentrar durante su periodo de crecimiento del año pasado. Sí, siempre es la misma lógica. Lo que pasa en la primavera es que la planta está utilizando todo lo que supo producir el año pasado. Y a partir de ahora lo que va a hacer es producir todo lo nuevo para poder crecer, para poder concentrar esa energía para poder brotar en la próxima primavera. Este ciclo, y vuelvo a decir lo mismo, se da en todo. Se dan las foliadas, se dan las caducas, se dan las coníferas, hasta se dan los cactus. Y se ve, esta cuestión de desarrollo se ve. Ahora, ¿cuál es tal vez una de las cosas difíciles de trabajar durante la primavera? Es que muchas veces la necesidad de trabajar sobre una estructura del árbol hace que hagamos algunos trabajos en el invierno que son relativamente posibles de hacer porque baja la presión osmótica, porque la cantidad de agua no es suficiente como para poder generar algún tipo de problema, pero sí en los lugares donde hace mucho frío, y también incluye por ahí parte de México, los lugares donde hace mucho frío, trabajar sobre una estructura, dependiendo del calibre de los troncos en el invierno, muchas veces lo que hace es comprometer esos cortes. Y muchas veces esos cortes se terminan congelando porque hay una helada, porque la temperatura baja de cero, aunque sea 2 o 3 horas, y todo el agua que está en esos cortes termina congelándose y termina generando necrosis y termina seguramente matando parte de estos cortes hasta llegar al primer entrenudo, si es que tampoco compromete el primer entrenudo. En relación al crecimiento, y por ejemplo es una de las cosas que aprendí trabajando también allá en Europa, es que no siempre es necesario podar en el invierno, cosa que nosotros hemos por ahí explotado de alguna manera bastante intensiva. No siempre es necesario trabajar sobre la estructura y la estructura y la estructura, porque cuando uno corta o poda o hace cortes importantes durante el invierno, durante la época fría, durante la época de dormancia, incluido la época de dormancia en algunos lugares del trópico, lo que hace es romper paredes celulares que van a empezar a evaporar agua locamente. Entonces, si uno corta paredes celulares que evaporan agua en un lugar de mucho calor, la evaporación es mucho mayor. Y el tejido que se compromete se desintegra, se deshidrata, desde el corte para afuera se deshidrata y se va deshidratando hacia adentro y el agua sigue saliendo hacia afuera. Y eso compromete porque el árbol lo que tiene que hacer es frenar el sangrado, y cuando frena el sangrado, generando radio de cicatrización, lo termina haciendo en un lugar que no es casi siempre el lugar donde nosotros queremos. Entonces tenemos que esperar que vuelva a brotar, que se vuelvan a dar las condiciones para el crecimiento en el calor. Lo mismo pasa en el frío. Si uno corta y si bien no va a haber una gran deshidratación, porque justamente hace frío y no hay gran presión osmótica, la presión adentro del agua,
igual hay deshidratación y hay congelamiento. Y si hay congelamiento hay necrosis. Si hay necrosis se pierde la turgencia, se pierde la capacidad que tienen las células de mantenerse turgentes, y todo eso va a hacer que la muerte se meta por adentro y entonces vamos a perder las ramas. Por eso es que una de las cosas que hay que hacer es a veces trabajar durante el otoño, durante el fin del verano, durante el fin del crecimiento fuerte de las especies, después, antes de la época de lluvia, o al principio de la época de lluvia en el Caribe, por ahí justo un rato antes que haya terminado la época de sequía o de calor, como para poder darle a la planta la oportunidad de seguir brotando y mantener esa brotación corta durante el otoño, durante el invierno, durante el periodo de lluvia, o durante el periodo de mucho calor, para que la planta no se deshidrate justamente por una mala utilización de los cortes. Y aunque parece una estupidez, porque en relación a lo que es estéticamente un estudio, un lugar donde se hace bonsai, quedan horribles las plantas, porque parecen todas peludas, parecen todas crecidas por todos lados, es mucho más sano tenerlas así. Porque al momento de podarlas, en el momento donde vuelve a empezar el ciclo de crecimiento, entonces es mucho más sencillo que la planta no pierda energía y no tenga que ir para atrás a buscar en algún lugar algún elemento que le pueda dar energía para ir para adelante. Esto es otra de las grandes cosas que en algunos libros me parece que están exageradas, tal vez porque siempre decimos lo mismo, ¿no? La mayoría de los libros trabajan sobre plantas que tienen 2 millones de años y nuestras plantas no tienen 2 millones de años. Con mucha suerte y conociéndonos a todos ustedes, conociéndonos a todos nosotros, una planta con mucho trabajo en Latinoamérica no debe tener más de 30 años, 40 años, mucha suerte, que es un montón también. Pero aún así no son tantas las que tienen esa cantidad de años. Y esa necesidad o esa posibilidad de crecimiento que debería ser utilizada muy tranquilamente, como para que nosotros podamos tener otro nivel de ramificación, otro nivel de estructura, otro nivel de ramificación fina, se termina haciendo como contradictorio. Entonces sí, obviamente, nuestras plantas reaccionan muy bien a nuestro sistema de abonados y nuestro sistema de cuidados, pero no siempre eso optimiza el crecimiento. Ahora, tener un buen sistema de abonado y estar pendiente de cómo los árboles empiezan a crecer, porque es el momento de crecer, y nosotros acompañar ese crecimiento, fortaleciendo y haciendo que esa generación de biomasa se transforme en lo que nosotros queremos para el diseño, lo que genera es un árbol más rápido o terminado más rápido, mucho más delicado, no tan guarango, no tan gordo, no tan pesado, porque lo pesado en realidad lo que genera es esa necesidad de decir, dejarlo crecer, lo podo, porque lo tengo que frenar. Y en ese punto también es un problema, según mi parecer, es un problema porque todo el tiempo lo que hacemos es como frenar el crecimiento, cuando nosotros deberíamos guiar el crecimiento al nivel de ramificación que queremos y en los lugares que son necesarios. Eso nos permite transformar ramas, generar espacio vacío, modificar la estructura, modificar siluetas, a un nivel mucho más sencillo y más comprometido con lo que nosotros andamos necesitando como para poder formar los árboles. Y eso es un poco lo que les traigo con este árbol que está acá, que es un Alnus, que es uno de los, digamos, es una manera de, este es un claro ejemplo de lo que les decía. Obviamente está un poco tarde para la poda, pero lo dejé a propósito porque sabía que esta charla. Pero es decir, este es el resultado del árbol brotado en la primavera, empezado a brotar. Esto es una familia amiga del abedul, para los que conocen al abedul, en Europa. El abedul es el que tiene el tronco blanco, que tiene una corteza blanca, muy linda. Bueno, esto es muy amigo. Y esto es el resultado de generar una ramificación importante, madura, que me permita volver a podar casi a cero ahora en la primavera. Tal vez esté un poco, voy a decir lo mismo, tal vez esté un poco tarde, y cuando digo tarde estoy tarde unos 10 días de cuando tendría que haberlo podado. Pero aún así, en la cantidad de energía que acaba de consumir el árbol para hacer esta brotación, o sea, y esto solamente es trabajar sobre la estructura, la cantidad de energía que consumió el árbol para hacer esta brotación es una energía que genera el inicio del movimiento de los fluidos adentro de la planta. No hay pérdida. Si yo corto ahora y corto fuerte, no voy a tener muerte de ramas, porque el árbol ya empezó a trabajar.
este es el momento de la reproducción de esquejes, este es el momento de la reproducción de apodos, este es el momento donde la presión osmótica empieza a elevarse sin ningún tipo de problema porque el sol no es lo suficientemente fuerte como para frenar. Digamos, mucho calor afuera lo que genera es una modificación de lo que nosotros llamamos la humedad relativa, la cantidad de agua que hay dando vuelta por acá. Entonces, cuando se modifica la humedad relativa, dependiendo del lugar donde vivan, eso obliga a la planta a transpirar, y la transpiración consume agua. Y en primavera es la época de mejor lluvia en el hemisferio sur. Entonces, primavera es la época donde llueve, verano donde se llueve más fuerte pero más separado, otoño vuelven las lluvias, invierno ya no llueve. Entonces, esa diferencia de cantidad de agua que cae hace que yo tenga que pueda utilizar ahora ciertos niveles de poda para mantener la presión osmótica, aún sabiendo de que el riego no depende de la lluvia, el riego no depende de nosotros. Con lo cual no nos importa mucho si llueve para que las raíces tengan agua. Pero sí es importante que llueva para mantener la humedad relativa, a no ser que tengamos un sistema de riego por aspersión y que esa aspersión mantenga cierto nivel de humedad relativa que, por ejemplo, en el caso del trópico hace que los ficus tienen raíces por todos lados. Que acá, aunque vos no lo crean, no me pasa. Los ficus acá en Argentina no tiran raíces aéreas, ni siquiera que sea un ficus que solamente vive de raíces aéreas, acá no lo sabe. No lo va a hacer nunca porque hace como mucho frío. Así que lo primero que voy a hacer es, voy a podar así rápidamente, primero como para que esto nos arranque los ojos y poder ver un poco más vertical. Mientras ustedes van pensando si tienen algo que preguntar. Entonces, quien quiera realizar alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o la pueden, si quieren, desconectar sus micrófonos y hacerlas directamente. Sí, yo no tengo problema con esto, los micrófonos y hablamos. Es mucho más divertido poder hablar con la gente, si no acá parece que estuviese en una universidad y no es la idea. Bueno, se ve ahí, sí, ¿no? Puedo verlo ahí, se ve. Está medio oscuro acá, ¿no? Me parece. ¿O se ve? Se ve bien el tronco. Me pongo un poco más de luz. Le falta tal vez para ver la parte de contornos que tiene de estructura. Bueno, ahora cuando lo vayamos podando vamos a ver. Ven que una de las cosas extrañas en esta manera de trabajar es que hay muchas ramas, hay demasiadas ramas y muchas de las ramas no hacen a la estructura. ¿Por qué hago esto? Porque una de las posibilidades que da trabajar con frío, cuando uno trabaja en un lugar con frío, es que la acumulación de ramas empieza a generar movimientos dentro de la corteza y dependiendo de cada una de las especies, el cierre de esas heridas es funcional al diseño. Entonces muchas veces a un tronco como este que tiene una corteza muy interesante, me conviene darle cierta movilidad a esa corteza desde el arranque, es decir, darle mucho movimiento a la superficie que en su momento va a ser la corteza, que va a ser el tronco final con la corteza. Y esa corteza va a tener un montón de ondulaciones porque se la estoy generando ahora con cortes, con estos cortes que se sellan y esas cosas. Pero si lo dejo todo el tiempo así, lo que voy a generar son estos movimientos del tronco que son mucho más violentos para ver y no tienen mucho onda. Entonces, este es el momento de empezar a blanquear otra vez ¿cómo se llama? La estructura del huevo. Entonces, lo que voy a hacer es, empieza rápido. Voy a sacar algunas de las ramas que sé que no sirven, que son estas ramas que son más finitas, es decir, lo que voy a hacer es sacar todas las ramas que no hacen al diseño, que sí ayudaron para engordar, pero que no hacen. Una duda, Sergio, no conozco esta especie, pero sí los abedules. ¿Genera también parte de la corteza blanca? No, esta tiene una corteza negra. Porque el abedul cuando es viejo también forma una corteza negra. Primero es blanca, lisa y después forma una corteza así negra, ¿no? En Europa. Esto tiene una corteza parecida como el roble. Esto se llama, el roble en Europa es aliso, lo conocen como aliso. Okay. Hay varias, hay como 7 u 8 diferentes. Esta la usan para hacer cercos. Yo lo encontré acá en un video que no sé ni cómo lo encontré y me compré los plantines y me hice engordar en el sistema de las cubiertas y bueno, va muy bien.
Entonces, voy a sacar todo esto que se cruza acá adelante para tener una nueva estructura finita. ¿Por qué también esto? Porque cuando una planta brota tan fuerte, esto también es una cosa que creo que es importante, cuando una planta brota tan fuerte es porque tiene un nivel de cepellón que está, digamos, directamente relacionado con la cantidad de hojas que tiene el árbol. Entonces, si al cortar, yo lo que voy a hacer es estimular al árbol de alguna manera a que toda esa energía, esa posibilidad de concentración de agua y de concentración de nutrientes desde las raíces disparen las nuevas yemas que van a ser, en este caso, van a ser las que van a generar y desarrollar la estructura que ya forma parte. Así que lo que voy a hacer ahora es un poco más. Esto es, vuelvo a decir lo mismo, no es diseñar el árbol, es solamente seguir preparándolo para que la mayor cantidad de ramos posibles generen mayor cantidad de elementos de diseño. En algunos casos voy a ir a 2 hojas, en algunos casos voy a ir a 4, porque lo que quiero es que esto siga ramificando y que esa ramificación vaya dándole cierto engorde a la planta. Entiendan también que, digamos, mi paso por Europa me cambió muchísimo esto de salirme del proceso de compactación y armado constante de formas compactadas y equilibradas y exquisitos para llevarme un poco más para el lado de la escuela naturista, y la verdad que estoy muy feliz de eso, de haberme salido de una estructura que también es una estructura bastante difícil, digamos, de llevar, porque termina siendo una cuestión netamente subjetiva y difícil. Pero lo que voy a hacer es todo el tiempo eso, es decir, voy a armar una nueva estructura para que la nueva rotación sea con total movilidad, sin necesidad de poner alambres, ningún tipo de alambre. Sergio, tienes una pregunta en el chat que dice, es de Rich Bonsai, que dices que si el movimiento de la corteza es muy visible en los algarrobos viejos. De vuelta, si el movimiento, decís que del movimiento de la corteza es muy visible en los algarrobos viejos. Sí, claro que sí. Sí, porque la corteza también genera cierto nivel de maduración que es importante. Y esa maduración de la corteza La corteza también se va a ir desprendiendo. La corteza, esto es una de las cosas interesantes que tiene bonsai, la fisiología en general. Creo que la gente que tomó curso conmigo me habrá escuchado repetido varias veces. Que los árboles cuando crecen de adentro para afuera. Y generan estrías de tejidos nuevos. Crecen de adentro para afuera. Y la corteza acompaña ese crecimiento. Entonces, la corteza que fue aplicada y que creció en algún punto, acompañando ese crecimiento, al aparecer el nuevo tejido, la nueva biomasa y empujar el tejido para afuera, se queda, digamos, si el árbol era así, yo tengo corteza acá y tengo corteza acá. Entonces, al abrir, la corteza se separa y queda todo un centro, lo que se ve como una estría de otro color. Normalmente es verde, porque la estría también genera fotosíntesis, justamente para consolidar ese crecimiento. Ese crecimiento genera una nueva corteza que va a ser mucho más joven que la corteza vieja. Entonces, visualmente, en relación al contraste y a la textura de la corteza, es muy interesante verlo, porque se empiezan a sumar diferentes niveles de cortezas que tienen diferentes edades y que le dan un atractivo mucho mejor. Es decir, muchos diferentes niveles de corteza, lo que le van a dar muchas veces a los árboles que pasan con unos pinos, es ese craquelado, como que la corteza se termina cortando como en capitas, porque esas capitas se van desarmando a medida que se va creciendo. Crece, se separan, crece, se separan. La corteza de arriba es mucho más corta que las de abajo, porque el árbol era más cortito. A medida que crece, las placas de corteza se van poniendo más anchas y van generando como más planos. Bueno, eso es otro indicio simbólico de que el árbol es viejo. Y nosotros podemos trabajar para que el árbol lo genere y lo es mejor. Ahí empezaron los perros. Viste que te dije que iban a empezar los perros. ¿Alguien más que pregunte? ¿No? ¿Sí? Sí, Sergio, una pregunta, Eliana, aquí.
hemos tenido una ola de calor impresionante durante este mes de agosto y septiembre. Y me pregunto, ¿cómo afecta ese incremento en el calor que hemos tenido en la humedad de la planta? Bueno, hay dos cosas que también hay que tener en cuenta. La primera es que, ¿cómo decirlo? Acuérdate que estamos en el trópico, ¿eh? Sí, pero vos estás en el trópico y estás haciendo bonsái en el trópico, pero alrededor de tu casa hay un montón de árboles. Y los árboles, de alguna manera, sobreviven al trópico, justamente porque se adaptan. Esa es otra de las cosas que es importante por ahí a veces tener en cuenta, que es la adaptabilidad de las especies. Todas las especies pueden vivir en un montón de lugares, muchas especies se adaptan, otras especies solo sobreviven. Su nivel de adaptabilidad les permite sobrevivir, lo que significa que vayan a madurar sexualmente o que vayan a generar semillas como para poder reproducirse. Una cosa es que se la banquen hasta que llegan a su edad y se mueren, como pasa con los árboles importados que ponen en algunos parques, y otra cosa es que el árbol se desarrolle. La mayoría de los árboles, cuando se adaptan, una de las cosas que logran es proteger del calor que hace afuera para que el calor no afecte la presión osmótica que hay adentro de la planta. Ahí trabaja la corteza. La corteza hace como de aislante para el frío o para el calor. Obviamente, si tenés una hora de calor que dura 4 meses, lo más probable es que no solamente se te queme la planta, se te va a quemar el perro, se te va a quemar el loro y se te van a quemar los hijos, porque es mucho calor. Pero eso es una cosa atípica, si ni siquiera las plantas, posiblemente ni siquiera las plantas que son de los lugares donde nacieron, se aguanten un nivel de muchísimo calor. Ahora, siempre hay que acordarse que nosotros tenemos la posibilidad de agregar más agua en el proceso de hidratación. A diferencia de los árboles de la calle o que están en el monte, lo que sea, que aún así esos árboles están adaptados, como vos lo ves ahí enorme, pero las raíces andás a saber por dónde van, y andás a ver dónde se metieron, y andás a ver si encontraron algún canal de agua por abajo. Nuestras plantas, nosotros tenemos la posibilidad de casi siempre, con un buen sustrato, mantener cierto nivel de hidratación y de absorción con D, es decir, que esta capacidad que tiene el agua de pegarse a las partículas mantenga un nivel de evaporación que suba el nivel de humedad relativa. Esto que estoy diciendo pasa igual aunque no lo midas. Cuando vos regás, el agua se evapora y el agua que se evapora queda flotando hasta cierto nivel donde presión atmosférica más cantidad de calor hace que eso se disipe y se evapore. Pero la evaporación que hay constantemente por acá abajo va a estar manteniéndose. Y casi todas las plantas guardan la energía en el cuello de la raíz, entre la raíz y el tronco. Entonces se te puede morir un poco la parte aérea porque hace muchísimo calor por acá, si es que no la puedes refrescar, pero seguramente acá no va a pasar nada y la planta va a sobrevivir. La mayoría de las veces las plantas van a sobrevivir por ese lado, pero porque nosotros podemos regarlas. Es decir, no importa cuánto calor haga, si hay una hora de calor, te obliga a un compromiso de regarla más seguido. A diferencia de que por ahí se llueve todo el tiempo, es decir, de la misma manera que se llueve todo el día, no vas a, en el medio de un huracán no vas a salir a regarla. Bueno, lo mismo pasa con si es una hora de calor, vas a tener que salir a regarla varias veces. Pero el proceso que le pasa a la planta es parecido. Si vos lográs mantener una presión osmótica relativamente sana para el árbol, ¿y cómo sabés si es sana? Porque la planta no pierde turgencia. Las hojas no quedan mustias, las ramas no quedan mustias. Si podés mantener eso más o menos erguido, significa que en el proceso de regar más la transpiración, tu trabajo está más o menos bien, porque la planta no se está muriendo. Ahora, si se corta, si estás en el límite y se corta tu riego, bueno, seguramente el tejido se va a deshidratar. Se deshidrata, el problema es este: las células se deshidratan, cuando se deshidratan se rompen las paredes de la célula y cuando se vuelven a hidratar están pinchadas. Por eso es que el Walt Disney, por más que esté congelado, no lo van a poder traer a la vida de vuelta. Porque una vez que lo congelaron, el agua se transforma en hielo y el hielo rompe las paredes de la célula. Si es verdad que el tipo está congelado. Pero es decir, lo mismo pasa con el calor. El tema es que no se rompan las paredes celulares. Y para que eso no pase, es necesario cierto nivel de presión osmótica adentro de la planta. Hablando en fácil, si no regás, se va a poner mustia. Si se pone mustia es porque está faltando agua. Si le falta agua, seguro algo se va a morir. Entonces, si vos podés interferir en este proceso y darle un poco de agua y darle un poco de semillón para lo que fuese, no pasa nada. Puede estar haciendo bonsái en el infierno y algo va a pasar. Tiene que funcionar. No sea en el infierno justo, ¿no? Pero
vivir en Argentina es como vivir en el infierno, así que yo creo que eso va a pasar. Bueno, sigo cortando un poco más. ¿Alguien más, Enrique? ¿Hay otro punto, no? Sí, no, oye, barrenadores, ¿qué tanto problemas tienes con insectos barrenadores en tus árboles que tengan corteza? Porque muchos de ellos, problemas. No sé en Argentina, no sé si en Argentina se tenga mucho problema y sé que, por ejemplo, para Estados Unidos en la parte de juníperos, principalmente una de las cosas por las cuales también limpian la corteza, no es tanto la parte estética, sino es para evitar insectos barrenadores que puedan afectar. Pero no sé en este tipo de especies qué tan probable sea, qué tanto sea útiles o qué tanto afecten los barrenadores a estas especies. Bueno, es verdad eso. Yo tengo un video en YouTube que es muy gracioso, que tengo una técnica que se llama la granja Houdini, que es muy divertida, que doy vuelta un árbol y lo sumerjo en líquido de Chile en polisulfuro. Porque el otro problema, el gran problema, es que a medida que los árboles son muy grandes, te agarra un barrenador o te agarra cualquiera de estos bichos talados. Nosotros los llamamos bichos talados. Nosotros los llamamos bichos, no sé si bichos se llaman los insectos. Acá el nombre común para un insecto es bicho. Entonces, todos son bichos. Bicho algo, bicho de un lado, bicho del otro, pero son bichos. Este tipo de insectos, el problema de los insectos, la gran mayoría de los insectos que pasan el frío, que pasan el proceso, digamos, de crecimiento y desarrollo dentro de las capas de la corteza, es que cualquier proceso de pulverización que nosotros hagamos es superficial. Y más allá que le pongas mucho veneno, como para embeber un poco el tronco y lo que sea, también tiene un límite, que será 1, 2 o 3 milímetros, dependiendo de cómo sea la textura de la corteza. Entonces, si no se hace un proceso, por ejemplo, de control o de prevención, en algún momento no te queda otra que sumergir las plantas en algún veneno como para que el veneno se meta dentro del árbol. Porque el bicho está dentro del árbol. Y por más que vos te vuelvas loco y lo podes, el proceso va por dentro. Y una vez que se rompió, acuérdense que la gran parte de los vasos, la generación de vasos y en el crecimiento del árbol, los vasos por donde sube el agua, que es la parte interna del tronco, a medida que se van llenando de celulosa, se van como muriendo, pierden esa función inicial, que es la de subir agua para transformarse directamente en sostén. Es decir, que el árbol no tiene control, la parte viva del árbol no tiene control de lo que pase adentro, porque esa es la parte muerta del árbol, que es la madera. Entonces, cualquier cosa que pase en la madera, anda a saber, el árbol no tiene idea de lo que está pasando, no puede protegerse de eso. El problema es que los barrenadores, los bichos con madera, los bichos taladros, los insectos en general que se comen la madera, llega un momento que se acercan mucho al cambio. Y cuando se acercan al cambio, empiezan a frenar la subida de agua. Y el problema no es solamente que cortan la subida de agua, sino que lastiman el tejido, la red de tejidos, y ahí se meten los hongos. Y cuando se meten los hongos, que tienen la facilidad de desarrollarse directamente en cada uno de los canales, cuando te enteraste ya se empezó a morir parte del árbol y eso no se recupera. Lo que se murió no se recupera. Se puede siempre, esto en general con las enfermedades, vos podés mejorar esto, podés mejorar un crecimiento, no podés arreglar algo que ya está afectado. Cuando en una planta algo se afectó, nada, se corta, se tira o se acepta y vas con eso. Pero es muy difícil, donde se murió un cloroplasto, donde se frenó un vaso en particular, que eso vuelva a reconstruirse es algo relativamente complicado. Así que eso. No tengo muchos grandes problemas. Básicamente no tengo grandes problemas porque lo que hago es todo el tiempo intentar fumigar. Y la cantidad de insectos, al vivir en una ciudad, bueno, vos te va a pasar algo parecido. Al vivir en una ciudad, no importa que yo fumigue todo el tiempo, no tengo manera de hacer que mi estudio sea un paraíso anti-insectos, porque el primer viento que venga de mi vecino me trae todos los bichos que están volando por ahí y otra vez. Entonces, y aparte, no es lógico para la ecología que yo esté fumigando todo el tiempo solo para tener un tronco limpio. Entonces lo que aprendo es a convivir, dejo que colonicen en un lugar, después los invito a que se vayan, porque pongo insecticida para que no se enojen, pero digamos, lo que hago es eso, trato de observar para que al momento de notar que la colonización es un poco más alta,
frenarla y nada más. Claro. Y de hecho sí he visto tu video de Houdini, con poleas, es bastante bueno. Pero tienes una pregunta de Ana Vázquez, de si se puede estimular el crecimiento de ramas en una parte del tronco sin nada de ramas. Tengo un ficus con este problema. Bueno, sí, técnicamente sí. Sí se puede. Y explico el porqué. No es fácil hacerlo, se puede también. Y hay un montón de productos, siempre yo te voy a hablar de lo mismo. Hay un montón de productos que, según lo que yo tengo entendido, los empezaron a utilizar para las orquídeas, que son como, uno le hace una herida a la orquídea en algún lugar, le pone este producto en particular, que son una cierta cantidad de hormonas, y lo que se hace se estimula que en ese lugar se haya una carga de hormonal celular para que genere un brote nuevo y a partir de ahí tengas en las orquídeas, por ahí flores donde no las tenía. En los árboles en particular, todo este sistema vascular lo que hace es conectar alguna raíz con alguna rama. La gran diferencia, por ahí, sobre todo la gran diferencia entre las coníferas y las latifoliadas es que la latifoliada la conexión es directa. La raíz de acá le da de comer a la rama que está acá. Dependiendo dónde crezca el árbol y dependiendo si es en el hemisferio norte o acá, y si el árbol es muy viejo, a veces el árbol crece y rota. Tiene un movimiento de rotación que a veces acompaña, tiene estas dos cosas. A veces acompaña el sentido de rotación de la Tierra y a veces va en contra del sentido de rotación de la Tierra. Según los expertos, tiene que ver con la influencia de la Luna en cómo mueven los líquidos en la planta. Entonces, las células se van acomodando y van generando esta torsión que a veces se da, por ejemplo, en las plantas que vemos en Japón, ¿cómo se llama esto? Del granado. ¿Cómo se llama el granado? Me olvidé el nombre. Pomegranate, púnica. La púnica, que no es la granate, es la otra, la que se enrosca toda. Bueno, ese efecto, como si fuesen los árboles de Harry Potter, bueno, ese efecto de enroscarse pasa en la naturaleza. Pero aún así, por más que se enrosque, las raíces de acá generan un tubo de conexión que lo vuelve a conectar con la rama que en su momento estaba acá. Es completamente directa. En los ficus, en general en la mayoría de las plantas, hay que ver si ese vaso no está dañado. Por eso muchas veces, por más que nosotros incentivemos, esto también una de las cosas que los que sufrieron los cursos conmigo me escucharon decirlo mil veces. Las plantas reaccionan completamente a todos los estímulos. Dependiendo de la manera que nosotros tengamos de estimular la planta, depende cuál es el resultado del estímulo que le estamos dando y si ese resultado está dentro del plan de diseño del cultivo que nosotros tenemos del árbol que estamos desarrollando. Entonces, esa estimulación tiene que ser una estimulación directa sobre la parte del árbol que nosotros sabemos que es sana. Por eso es que una de las grandes discusiones es si se diseña antes que se cultiva o se cultiva después que se diseña y esa cosa que no para nunca más. Y la verdad es que no hay manera de diseñar si uno no cultiva primero. Porque más allá de las ganas de que uno tenga de ponerse a diseñar locamente, uno no se puede poner a diseñar sobre elementos del árbol que no sabe si son funcionales a la planta todavía. Es decir, cualquier planta va a brotar el primer año y posiblemente brote el segundo año. Lo que no significa que esa brotación se consolide en un crecimiento y que ese crecimiento esté conectado a un desarrollo radicular. Entonces, hasta uno no tener más o menos la idea, por trasplantes, por reacción a los agroquímicos, a los fertilizantes, de que lo que vos le das de comer se transforma en energía para que después la lleva para las hojas, si eso no se da, entonces tal vez nosotros vamos a basar un diseño en una rama que no tiene raíces. Entonces pues matamos toda la otra parte del árbol y nos quedamos con una ramita que nos servía en el diseño, en el capricho del diseño, pero que después no tiene la suficiente cantidad de raíces y se termina muriendo. Por eso, por ejemplo, es otra cosa que yo hago con esto, es decir, lo dejo que siga tirando ramas para después seguir cortando según vaya desarrollándose. En el caso de los árboles que no brotan en los lugares que nosotros queremos, lo primero que hay que ver es si ese canal está vivo. Entonces, muchas veces, para que brote, hay que trabajar sobre las raíces, no sobre el tronco. Lo que hay que es reforzar la idea de crecimiento y de entrada, entre comillas, de entrada de agua, de suministro de energía en las raíces. Por ahí acodando parte de las raíces, por ahí estimulando las raíces, por ahí injertando otro nivel de raíces en ese lugar, para generar, porque decir, si un vaso está muerto, no va a brotar en ese vaso, en esos vasos.
Pero los otros vasos, si crecen más, lo van a terminar envolviendo, con lo cual va a haber de vuelta una conexión de estos vasos con estos vasos que se van a terminar conectando sobre la parte que estaba muerta del árbol. Y como el crecimiento del árbol es hacia afuera, antes o después se van a terminar conectando. Eso es lo que nosotros en diseño muchas veces terminamos llamando guarda, que te aparece el crecimiento invertido, la conicidad invertida, que la sumatoria de los labios de cicatrización termina siendo un bodoque, que es una porquería. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, si uno tiene control y observa de alguna manera que todo eso ocurre, uno puede directamente manipular, cortando la corteza, cortando, poniendo cicatrizante, o cortando y poniendo ciertos productos que levanten la temperatura para que las células modifiquen la presión osmótica y se vuelvan a pegar. Esta es la explicación científica, entre comillas, de por qué a veces el papel metalizado funciona para cerrar heridas. No es mágico. Lo que pasa es que al acumular más calor modifica la presión osmótica, calienta, entre comillas, el agua que está dentro del árbol. Y este agua caliente en esa parte del árbol lo que hace es expandirse. Y cuando se expande, o se contrae, se expande, se contrae, dependiendo de la hora del día, lo que va haciendo es modificando la estructura celular. Entonces el árbol empieza a desaparecer mucho más rápido. Impresionante, ¿no? Todo Wikipedia. Sí, oye, una pregunta, porque no conozco la especie que estás manejando. ¿Es de brotación continua, es de brotación de una vez por temporada? Por el tipo de poda, porque por ejemplo, si fuera algún tipo de maple, a veces el tipo de poda es muy particular. En esta especie, como no la conozco, ¿qué tipo de crecimiento tiene? Esto tenemos principio de diciembre, que es cuando el 21 de diciembre empieza el verano. Entonces, hasta que la temperatura, es decir, las plantas de fotosíntesis más o menos en forma habitual, las plantas que están directamente bajo el rayo del sol, hasta los 28 o 30 grados. Después, a partir de ahí, dependiendo del lugar y dependiendo de la cantidad del régimen de lluvia que pueden llegar a tener, le sale muy caro a la planta seguir creciendo. Porque para crecer necesita subir agua y el agua no está, porque es la época de mayor calor. Entonces lo que hace la planta normalmente es se queda quieta en los momentos de muchísimo calor, se hace sombra a sí misma. Algunas especies como los tropicales brotan de adentro y siguen brotando adentro, pero no brotan de las puntas o brotan menos de las puntas, entonces se ponen frustosas, porque la brotación es interna, porque solamente en la parte interna baja la temperatura y ahí en ese lugar no necesita tener que transpirar mucho. Acá todo crece hasta más o menos principios de diciembre, mediados de diciembre más o menos. Entonces yo lo que hago es trabajar en esta zona, trabajar utilizando toda la fuerza posible de brotación, áceres, robles, celtis, alnus, no los ficus en este caso no los puedo tocar hasta llegar a diciembre, al revés de lo que sería por ahí para todos ustedes. No, yo no puedo tocar los ficus hasta que no sea realmente haga calor, porque si yo lo toco, lo freno. Por ahí baja la temperatura durante 2-3 días a 12 grados, a 15 grados, que suele pasar en este lugar del mundo. Entonces el árbol se queda quieto, entra como en shock y no se mueve por 20 días. Entonces yo me pierdo 20 días de crecimiento. Lo dejo crecer, que se acomode, y cuando veo que la temperatura, que la amplitud térmica se achica y hace más o menos el mismo calor de día que de noche, bueno, es el momento de castigar a los ficus porque el tiempo está feliz. En este caso yo lo que hago es, este es el momento de brotación, este es el momento de mayor energía, los árboles están de contra súper abonados, es decir, no creo que ninguno pase el antidoping, si me llegan a venir a controlar es muy complicado, no todos presos, pero es decir, tiene tanta energía y es tan fuerte el sistema de abonado que este árbol va a brotar al menos hasta llegar a diciembre 4 veces. Entonces, por eso le hago esta poda. Esto no se vuelve a tocar, es decir, cuando los árboles están en este nivel de ramificación, yo lo dejo crecer y recién lo voy a volver, me voy a saltear la segunda rotación, voy a estimularla con mayor abono y antes de la tercera rotación le voy a poder. Entonces lo que voy a ganar es muchísimo grosor, voy a empezar ya a ser un poco más efectivo en la selección de las ramas que van a terminar formando la estructura, para que después, antes de que empiece el verano, la planta brote, la voy a dejar despeinada, que pase todo el verano despeinada,
para volver a podarla antes de que empiece el otoño y aprovechar la brotación del otoño. Entonces, técnicamente, cuando vos tenés los climas bien marcados, una planta como esta brota 5 veces. Con lo cual es un montón. Porque si uno solamente se deja llevar por la idea de lo dejo crecer o podo, lo que hago es, al podar muchas veces no genero ramas, no genero caracteres y me pierdo la posibilidad de utilizar en sí, digamos, en ese periodo de 4 o 5 meses, lo que pasaría por ahí en 4 o 5 años. Entonces, es estimular, reaccionar, podar. Estimular, reaccionar y podar. Y podar pensando siempre en claridad de línea. Dividir en dos y un poquito, uno más largo, uno más corto, movimiento. Dejar que las ramas bajas vayan para abajo, no por esta locura de que las ramas bajas son viejas, sino tratando de reproducir este sistema de búsqueda de luz todo el tiempo. Durante, búsqueda de luz, no ramas directamente armadas como si fuese un pino, una conífera de las europeas. Mucho movimiento. A mayor movimiento, mayor posibilidad de que a cada rama le pegue más luz. Y una vez que la rama tiene ese movimiento natural, una cosa como esta, un movimiento solo, cuando las ramas tienen ese movimiento, después el sol se va a encargar de hacer el trabajo que nosotros haríamos con el alambre. Y todo se pone más natural y mucho más armónico porque aparece el patrón de crecimiento de cada especie conectado con nuestra idea de diseño. Y esa conexión de voluntad de diseño más patrón de crecimiento hace que la planta se vea natural. Y como diría el recordado Naka, entonces desaparece el alambre, desaparecen los cortes, desaparece todo y el árbol se hace árbol. Lo que pasa es que en el medio lleva como 5, 6, 7 años, ¿no? De hecho, eso tiene que ver un poco también con lo que mencionabas, de que realmente llevamos, la mayoría de los árboles en Latinoamérica, aunque sean colectados, aunque sean viejos, de trabajo per se, no tienen 20 o 30 años cuando mucho. Entonces el tipo de trabajo de poda no es el mismo tipo de poda que te vienen los libros japoneses, de ese tipo, porque no estamos en ese nivel. Y es donde a veces se generan algunos de los problemas. Hay una pregunta aquí de Priscila que menciona cómo evitar entrenudos largos después de una poda severa, principalmente en árboles tropicales. ¿Cómo generar mayor... estoy de vuelta, perdón, porque estaba poniendo... ¿Cómo evitar los entrenudos largos? Bueno, es así. Acordémonos siempre de esto que hablamos antes, es decir, una planta reacciona al estímulo. Cualquier estímulo, hola Ana, cualquier estímulo tiene que estar planificado dentro de un plan de desarrollo, de crecimiento o de maduración del diseño. Es necesario, siempre es necesario, que todo lo que nosotros intentemos hacer o hagamos esté directamente relacionado con lo que la planta necesita o nuestro diseño necesita. Esto podemos decir lo mismo, parece que no tiene mucho valor, pero es decir, si yo podo, y acá viene el ejemplo, si yo podo para conseguir mayor ramificación y al momento de podar, estoy podando en el proceso inicial de crecimiento, como le pasa a la planta ahora, cualquier agregado que yo le con abonado, con calidad de agua, con horas de insolación, lo que va a generar va a mejorar, entre comillas, la capacidad que tiene el árbol para generar nueva biomasa, para crecer. Entonces, esto es así fácil. Si yo al árbol le doy mucha comida, le doy mucho sol y le doy mucha agua y lo estimulo con una brotación, con un corte, la brotación va a ser enorme. Esto le pasa a los pinos, es decir, si yo en un momento como este, porque el pino negro de lo que yo tengo acá armándose, fíjese lo que es la vela es enorme. Y esta vela ni siquiera empezó a abrir, o sea, esta vela va a crecer posiblemente la mitad más, se va a poner hasta como, bueno, eso me sale de la cámara, pero se va a poner hasta como por acá más o menos. Entonces, yo ahora a estos árboles les saco la comida. La comida fue durante, obviamente las coníferas crecen durante todo el año, con lo cual es mucho más sencillo. Pero es decir, una vez que yo veo que las condiciones de crecimiento empiezan a ser ideales, le saco la comida.
porque si no lo que voy a generar son ramas muy largas con entrenudos muy largos. Ahora, ¿siempre son malos los entrenudos largos? No, ni a palos. Porque a veces un entrenudo largo lo que me indica es que esa rama va a crecer fuerte y va a crecer larga. Entonces yo tal vez puedo utilizar el abonado en ese momento de crecimiento para generar una rama muy larga con entrenudos muy largos que va a generar un calibre de rama mucho más grueso en menos tiempo y después al momento de podar todas las primeras 2 hojas. Entonces no importa cuán largo fue el entrenudo, yo me quedo con las primeras 2 hojas. Entonces, si bien ese primer entrenudo va a quedar largo a la primera propuesta artística de estructura, como el árbol va a seguir creciendo, el próximo año voy a evitar que el entrenudo sea largo porque voy a tener un calibre mayor que ya va a estar alejado del tronco y a partir de ahí generar nueva ramificación. Entonces, voy a casi ahorrar 4 años de trabajo porque trabajé sobre el entrenudo largo. Ahora, si estoy en una planta que está, entre comillas, terminada o empezando o entrando en el proceso de definición, más vale hay que cortarle la comida. O sea, la planta tiene que salir, no sé, denle plata y que se vaya a un restaurante si quiere comer. Pero no le den de comer, no es necesario abonarlo locamente, porque mucho abono lo que va a hacer es que la planta se explote con entrenudos largos. Y chau, se modifica la silueta, se modifica todo de vuelta. Entonces hay que frenar. ¿Cómo se frena? Con menos abono, con sustratos más cerrados, a diferencia de cuando estamos en un estadio de crecimiento, de pasar a un sustrato muy aireado, con muchísima vida y con mucha aireación, vamos a ir cerrando, agregando un material un poco más fino para cerrar este nivel de aireación. La manera de achicar los entrenudos, sacar el agua, sacarle la comida. Y cuando empieza a brotar, porque es otra de las cosas, sacar el agua, sacarle la comida, dejarlo brotar. Cuando brota y la brotación empieza a madurar, agregar el agua, agregarle la comida. Porque ya eso no va a hacer que la generación de biomasa genere células largas, va a ser mucho más cortito. Por ejemplo, esto es otra de las cosas, por ahí debe haber mucha gente acá que lo sabe, que es muy interesante. El grano de la madera, vieron que las maderas son diferentes en todos los árboles. El grano de la madera, la calidad de la madera, lo apretado, su peso específico, en realidad tiene que ver con el tamaño de la célula. Ese tamaño de la célula se manifiesta con la capacidad que tiene el árbol de generar células más grandes o más chiquitas. Por eso es que los especialistas saben si ese año hubo mucho más lluvia, hubo menos lluvia, si hubo fuegos o lo que sea. Porque eso cuando uno corta un árbol, uno puede verlo. Yo no, pero los que la tienen clara, los que saben, pueden ver y saben según el tipo de aro que genera la madera, saben si ese año hubo mucha agua, poca agua, hubo fuego o cayó un meteorito. Todo eso se ve, porque el árbol reacciona al estímulo externo. Entonces, si fue un año con mucha lluvia, las células van a ser de mayor cantidad. Van a tener mayor cantidad de células más grandes. Si ese año fue un año seco, el cambio no va a crecer tanto, el árbol no va a crecer tanto, el aro va a ser mucho más finito. Eso hace al grano. Ahora, todas las especies tienen un patrón de crecimiento que es completamente diferente. Y ese patrón de crecimiento, que es específico de la especie, le pasa a los ficus, le pasa a los pinos, le pasa a los juníperos, que es diferente, completamente diferente, y dependiendo del lugar también, más allá del nivel de adaptabilidad, ese tamaño de célula hace que cuando la madera se transforma dé un grano que hace que sea más difícil trabajarla, que se pudra más rápido, que se pudra más lento. Eso también hace nuestras especies. Aquellos que trabajan con bugaviria saben que muchas se pudren muy rápido, porque todas las plantas que son invasivas, que son trepadoras, tienen la genética de invadirlo todo muy rápidamente, tienen un momento para invadirlo todo. Entonces tiene una célula que parece un cocodrilo. Bueno, cuando una de esas células se seca, entonces la madera se pudre muy rápido, porque el espacio que queda donde la célula se secó, donde se pudrió, es un vacío enorme, y en ese vacío se junta agua, se juntan hongos y empieza la decomposición. Cuanto más nos metemos en un lugar seco, por eso es que el Pitecelobium le dice quebracha, cuanto más seco es el lugar, más apretada es la madera. En todos esos procesos, la mayor cantidad de agua, la menor cantidad de agua hace a lo largo de los entrenudos. Y nosotros, si el árbol estuviese en la naturaleza es una cosa, pero nosotros tenemos la posibilidad de modificar el estímulo. Y al modificar el estímulo vamos a modificar el crecimiento. Entonces, siempre pensando en que es necesario que todo lo que nosotros le hagamos a un árbol esté dentro de un plan pensado. Queremos más ramas, queremos más troncos, queremos más crecimiento, queremos menos crecimiento, queremos más flores,
lo que se les ocurra, la técnica a aplicar tiene que estar conectada al proceso de diseño que nosotros queremos. Y es así de fácil. Ahora, no es necesario hablar de difícil y decir que la disposición de los espacios negativos van a hacer que la fluctuación de la línea y el ritmo generen una... Eso es una estupidez. Digamos, es así de fácil. Las plantas reaccionan a los estímulos. Después se agregan los valores estéticos, si ustedes quieren, y se explican los valores estéticos de alguna manera. Pero no es así de fácil. Uno estimula, la planta reacciona. Uno estimula, la planta reacciona. Estos tropismos, que son positivos, que son negativos, tienen que ser funcionales a lo que nosotros queremos. Cuando uno no tiene mucha experiencia, lo que normalmente hace es estimular de más en positivo y en negativo. Estimula mucho, la planta crece mucho y después nos volvemos locos y la podamos. Entonces no somos coherentes con el proceso de crecimiento. Estimulamos para que no crezca. Entonces, ¿para qué estimulamos si no queremos que crezca? Y a veces no estimulamos y la planta crece igual, y crece porque está reaccionando o se está adaptando a nuestro sistema de cultivo, y más allá de su manera de reaccionar, nosotros también la volvemos a podar. Entonces, le estamos podando las pocas posibilidades que tiene la planta de desarrollarse. Y esta falta, digamos, de concepto en el cultivo, lo que genera es que perdamos años de trabajo. Y ahí es un poco lo que decía Enrique. Nosotros ahora, y gracias a Dios por internet, y porque, qué sé yo, sinceramente creo que las últimas 2 o 3 generaciones de bonsaístas latinoamericanos es mucho más amena que las anteriores. Y esta cuestión de que nosotros podemos hablar entre todos y podemos intercambiar información nos hace mucho más duchos al momento de poder avanzar con nuestro trabajo. Pero si no existiese todo esto, seguiríamos todavía en la edad de piedra de los bonsáis latinoamericanos. Porque nosotros seguirían lentos, seguirían tristes, seguirían cada uno luchándola por cualquier lado y no estaríamos avanzando nada. Casualmente me hacen una pregunta. Mencionaron que la técnica de poda orientales posiblemente no funcionan para Latinoamérica. ¿Recomienda algún libro para Latinoamérica o algo? Mirá, creo que los mejores libros para aprender a hacer bonsái son cualquier libro que tenga algo de filosofía zen. Y nada más. No de técnica de poda. Hay que aprender a observar las plantas y hay que aprender a observar y descubrir en cada especie el patrón de crecimiento de esa especie. No existe algo general. Yo, digamos, me prometí a mí mismo no bajar línea, pero no me importa, me voy a traicionar. Así que vamos a hacerlo igual. Estamos tan apurados por tener un árbol ganador de un premio que se pierde la esencia de lo que significa entender de que el árbol no es nuestro, que somos nosotros los que estamos tratando de vivir con el árbol. El otro día estoy leyendo mucho sobre historia del arte y tratando de entender por qué se llama arte al bonsái. Y tengo un montón de dudas de si esto realmente es un arte. El tema es que para que haya arte tiene que haber artistas. Y la pregunta es si todos nosotros realmente lo somos, o apenas somos personas que intentamos ser artistas. No creo que haya mucha gente que tenga algo que ofrecer. Me refiero a una cuestión emocional. No sé cuántos árboles, y acá Enrique vuelvo, que tal vez no sé qué más experiencia tiene de los que conozco, cuántos árboles realmente latinos son capaces de mover las emociones de alguna persona. Nosotros movemos emocionalmente a los demás, pero como personas, no como productos, personas que hacen un producto y que ese producto emociona a los demás. Nosotros los latinos somos extremadamente pasionales y esta necesidad de mostrar la pasión hace que todo el tiempo aplaudamos los esfuerzos, no los resultados. Y aplaudir esfuerzos no hace más, según mi pensamiento, no hace más que hacer un catálogo de gente que tiene mejor o peor técnica. Entonces, hoy en día, perdón, se enoje quien se enoje, la mayoría de los árboles son una porquería que tienen 500 kilos de alambre forzando una ramificación que va a terminar siendo una porquería cuando el árbol brote. Pero como lo importante es llenar una estructura y llenar una silueta, porque no sé quién carajo marca de que ahora la silueta tiene que ser así, semisalvajes, pero semisalvajes sin una estructura, sino solamente porque tiene que estar llena de ramas, todo el mundo está usando 500 millones de kilos de rama de alambre porque no quieren tomarse el tiempo de perderse 2, 3 años generando una estructura que sola va a generar 3, 4 o 5 millones de diferentes niveles de rama.
Bueno, será parte de lo que nos toca ahora. Tenemos que pasar por ese proceso para entender que pasamos de formar palcos en el primer tercio, segundo tercio, digamos, de trabajar sobre un formato de desarrollo de primera rama, segunda rama, tercera rama y copa, para ahora ser todos salvajes y que no importa de qué se trata, hay que llenar todo de ramitas por todos lados y ya está. Y bueno, está bien, creo que es parte del proceso que necesitamos de diseño para entender. Ahora, la técnica en el medio, vamos, la técnica es la misma. O sea, es muy loco que pasemos en 3 años de decir que una rama pinchoco es una porquería a que todos los árboles tienen que tener ramas que salen para el frente. En el medio, digamos, hay una cuestión conceptual que estamos perdiendo. Y no es que somos todos horribles al momento de hacer bonsái. Creo que estamos apurados. Y no sé por qué estamos apurados. Creo que se generó un ámbito de competencia latinoamericano que va en contra de nuestros árboles. Por eso es que, y vuelvo a mencionar a Enrique, que personas como Enrique, que tienen la posibilidad de trabajar árboles grandes, los árboles lo terminan trabajando él. Porque muchas de las técnicas no se pueden aplicar a un árbol grande. Cuando los árboles son muy grandes, uno no se puede hacer el loco y decir hago cualquier cosa. No puedes ir para atrás y matar una rama que tiene 50 años. Yo acá sí me puedo hacer el loco y matar una rama porque tiene 1 año o 2 años de crecimiento. Pero un árbol de los que tiene Enrique, que tiene árboles, son árboles súper importantes, son muy buenos y tienen ramas muy viejas, él no se puede levantar un día a la mañana y decir, no, ahorita lo corto y arranco de vuelta. Porque no corresponde aplicar esa técnica en ese árbol. Corresponde tener otra idea, entender el patrón de crecimiento, acompañarlo, uno acomodar su idea de diseño para que el árbol se desarrolle y estéticamente cumpla con ciertos requisitos estéticos, y ahí seguramente va a aparecer, como está pasando, aparecerá de su propuesta artística que seguramente va a ser diferente y no va a ser llenar todo de ramitas, porque ahora dicen que los árboles tienen que estar llenos de ramitas. De ahí efectivamente concuerdo contigo en eso. En la parte de los árboles grandes, a veces uno lo más que puede hacer es no hacer nada, es dejarlos que crezcan, porque si uno no tiene esa conicidad, pues uno tiene un árbol de un tronco grande, significativo, pero con ramitas que no concuerdan con la naturaleza del árbol. Es interesante el tema también sobre la parte para mí siempre parte de los maestros son los árboles, y creo que parte de nuestro trabajo es enseñar a leerlos, porque lo que mencionabas mucho de lo de los libros y todo eso, tienes razón, mucho involucra saber ver los árboles y saber leerlos, saber qué es lo que nos están pidiendo. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, mira, siempre yo tengo una frase que me voy a terminar haciendo una playera, como nosotros lo llamamos remera, pero una playera, que es una manera muy divertida de decir, si yo tengo un elefante, no me puedo poner loco porque mi elefante no se transforma en una jirafa. Yo tengo que ser muy idiota para querer hacer un elefante una jirafa. Porque el elefante tiene un montón de cualidades que son inherentes al elefante, que hacen que el elefante tenga la hermosura de un elefante, y que puede ser que yo técnicamente sea muy bueno, intentar hacer de un elefante una jirafa es un error. Bueno, esto es lo que pasa casi en general con el bonsái moderno latinoamericano. Es agarrar un junípero, porque hay que agarrar un junípero y trabajarlo de cierta manera, casi siempre de la misma manera, trabajar los juníperos de la misma manera porque en la necesidad de una aceptación en una sociedad del bonsái, falta de experiencia, porque tenemos 30, 40 años de experiencia, la única manera que tenemos de creer que lo que estamos haciendo está bien es copiando siluetas o mecanismos de diseño de las personas que nosotros creemos que son buenas. Entonces, en este proceso simbólico de construcción de silueta, estamos haciendo una copia de la copia de la copia. Y cuando aparece alguien haciendo algo diferente, nos babiamos todos y decimos, mirá qué fácil que era. O sea, había que hacer esto, había que olvidarse del concepto de primera rama. Y la verdad, nunca hay que olvidarse del concepto de primera rama. Lo que hay que entender es que es un concepto. No es una regla que no se puede mover. Y los conceptos son cuestiones que se deben aplicar dependiendo de diferentes variables sociales que tienen que ver primordialmente con la cuestión estética. Entonces,
no es que hay que desaparecer una primera rama, hay que entender en el contexto social cómo esa primera rama se fue modificando. Y acá aplico a José porque nos pasó a los dos, estudiamos en el mismo lugar. Cuando nosotros entendimos este concepto de la primera rama que baja desde la copa, no entendíamos nada. ¿Te acordás, José? Se lo veíamos hacer y decir, ¿cómo puedes bajar una rama acá y ponerla acá abajo? Bueno, porque ahí nos dimos cuenta de que la primera rama no tiene que nacer en el primer tercio. Tiene que ocupar un espacio que hace balancear las partes vacías y las partes llenas para generar cierto dinamismo, para que el cerebro entienda que ese árbol tiene un nivel de movimiento y de contextura y las ramas generan un marco para que el tronco se luzca. Ahora, todo esto es una locura, porque si no se ve cuando te pones a diseñar el árbol por primera vez. Pero si tenés el concepto, trabajás dentro de un proceso para que las ramas que hoy están acá, terminen estando acá, bajen por acá, y este movimiento, en realidad lo que genera es el patrón de crecimiento de esa especie que va a estar armonizado con el movimiento del tronco. Y no lo vas a hacer vos, lo va a hacer el árbol solo. Efecto visual. Sí, es un efecto visual. Pero digamos, es eso, digamos, es entender que los mejores árboles que estamos dando vuelta por ahí tienen una impronta de originalidad que nosotros festejamos, pero que no estimulamos en nosotros. Es tanto nuestra necesidad de que nuestros trabajos estén aceptados que todo el mundo le saca la misma foto con el árbol. Dejate hinchar la pelota. O sea, todo bien, pero por lo menos sé creativo en la foto. Yo me río mucho con mis fotos. Yo sé que ustedes se ríen con mis fotos y ven un montón de cosas. No hago a propósito. ¿Qué mejor que mover la neurona, que la única neurona que tengo tratando de generar algo diferente? Y no la fotito de... Dejate dale. ¿No te das cuenta que todo el mundo hace lo mismo? Lo que pasa es que al hacer lo mismo es la necesidad de pertenecer. Y la pregunta es otra vez la locura. ¿Es tan necesario pertenecer? Y después hablamos de la ideología del bonsái latinoamericano, de que tenemos un bonsái latinoamericano, estamos todos con la fotito ridícula. Dale. Pero es un pensamiento mío, cada uno que haga lo que quiera. Lo voy a decir algo. Yo vivo acá, lo que llamamos el culo del mundo, el japonés, ¿no? Que es el lugar más alejado de toda Latinoamérica. Pero es decir, aún así, cada uno puede hacer lo que quiera y bienvenido sea. Yo les pido, y si algo de lo que mi trabajo puede trascender un poco, y creo que está funcionando, es anímense a ser diferentes, anímense a equivocarse, no dejen que les hagan los árboles, háganlos ustedes, por favor, hagan ustedes los árboles. ¿De qué sirve que te hagan un árbol todo el tiempo? Todos los árboles son iguales, señores. Dale. ¿Dónde está la idiosincrasia? Salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor, como decimos acá. Me parece que se puede modificar esta cuestión. Y la manera de hacerlo es entender los patrones de crecimiento para trabajar sobre el patrón de crecimiento, para trabajar sobre nuestras ideas de diseño y entender que hacer bonsai, si tuviese que ser una síntesis de bonsai moderno, es negociar con el árbol. No pedir al árbol lo que el árbol no te puede dar y entender que el árbol no te va a dar lo que vos le estás pidiendo. Cuando uno aprende eso, entonces no se te mueren más los árboles. Por ahí se te muere una tortuga, un canario, pero los no se te mueren. Bueno, señores, si no tenemos más preguntas, quedé un poco... Espero que les haya gustado. Tanto calladito me gusta. Creo que fue bastante agradable. Fue muy interesante, sobre todo ver algunos de los conceptos que coincidimos. Y creo que sí hubo algo de movimiento aquí, por lo menos más preguntas que conmigo. Eso es bastante bueno y esperemos que se vaya fortaleciendo. Como les había mencionado, estos videos vamos a irlos teniendo grabados para eventualmente hacer una colección y que quede accesible a todo mundo. Entonces, el Sergio de ahorita tal vez en 10 años siga hablándonos, aunque ya haya cambiado, pero pues es el día de hoy. Entonces, pues muchísimas gracias, Sergio, y pues seguimos en contacto.